Buenas noches, mi nombre es César Augusto Sánchez Sánchez y el día de hoy vengo a presentarles el desarrollo del trabajo de la fase 2 de antropología cultural. Básicamente el trabajo consta de 3 puntos. El primer punto es explicar el concepto de aculturación y pues indicar cuáles son los procesos que se dan a partir de un contacto interétnico. Y el segundo punto es explicar cómo a través de la imposición de proyectos de desarrollo y de promoción de creencias religiosas, pues se generan procesos de aculturación. Y el tercer punto, pues es contextualizar un caso de aculturación en Colombia y cuáles son los riesgos que implica para la supervivencia de esa cultura. Bueno, antes de continuar, voy a dejar claro estos dos conceptos. Entonces, la antropología. Entonces, la antropología, pues, es la ciencia que se encarga del estudio de todas las dimensiones de la especie humana, de su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de comunicarse, en lo que tiene que ver con las creencias, con las costumbres, con la forma de pensar. Entonces, todas esas dimensiones que son propias del ser humano, las estudia la antropología. Y la cultura, pues la cultura son todas, digámoslo así, las creencias o costumbres que son propias de un pueblo y que son transmitidas de generación en generación a través de sus participantes o a través de sus individuos. Ahora sí, el primer punto que es la aculturación. Pues la aculturación es, digámoslo así, básicamente es un proceso de cambios o de, inclusive podemos decir, de modificación cultural que surge o que resulta o es consecuencia a través del contacto directo que tenga un individuo o un grupo de una cultura con otra cultura. Entonces puede ser, y hago un ejemplo, y es, por ejemplo, nuestra cultura llanera. Hemos sido dominados o a través de la cultura de otros sitios, de propios de Colombia, por ejemplo, a través de la cultura afro, ¿sí? De los mismos indígenas. Nuestra cultura llanera ha sido dominada por algunas cositas. Entonces, eso se llama un proceso de aculturación. Y esas cosas se quedan propias aquí ya. Los procesos que surgen de un contacto interétnico pues son la destrucción, la dominación, la resistencia, la sobrevivencia, la adaptación y la modificación. El segundo punto es cómo influye un proyecto de desarrollo o una creencia religiosa en la aculturación de un pueblo. Yo pensaría y argumentaría de que son uno de los principales, la religión por lo menos es uno de los principales promotores de la aculturación. La religión ha tratado de imponernos muchas creencias, ¿cierto? Muchos mitos, y son tan específicos y tan profundos que nos cambia el pensamiento y nos cambia nuestra cultura, la religión. Y en cuanto a los proyectos, pues, de desarrollo, hablemos de un proyecto en específico, digamos, un proyecto de exploración petrolera, en donde esas empresas contratan una cantidad de personas que vienen de otras regiones, inclusive de otros países, y traen unas cosas, unas costumbres, unas creencias, y que no las logran enseñar, y esas cosas logran predominar en nuestra cultura. Entonces, básicamente, influye de manera muy positiva. Y ya en el tercer punto, pues yo contextualicé este proceso, es el proceso de aculturación de los pueblos indígenas en Colombia, y básicamente se dio desde la época de la conquista y la colonización. Pues los españoles nos impusieron muchas cosas y prácticamente eh, acabaron con una cantidad de etnias y de indígenas, ¿cierto? Entonces, los riesgos que surgieron a partir de eso, pues fue la desaparición de algunas tribus, mucha violencia, mucho desplazamiento, mucho saqueo, y definitivamente algo muy importante, y es la identidad cultural. Algunos grupos, pueblos indígenas conservan algo de identidad cultural, pero en definitiva nosotros prácticamente tenemos las costumbres del pueblo español.
Esto es todo por hoy. Muchísimas gracias y buenas noches.